Papico. Histórico, o sea, toma histórica, ¿eh? Parece que estoy cantando. Papico creo que antes de conocer a Alfredo construyó su propio Alfredo Zitarrosa. Alfredo sintetizaba muchas cosas, evidentemente para él. Quizás coincidían en sus historias de una manera muy fuerte, ¿no? Esa melancolía la tenían los dos. Oh. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo. Pero ellos iban más allá, ellos conversaban de cosas que yo empezaba a entender cuando formaba parte del círculo en lo que ellos se movían, ¿no? Con otros escritores, otra gente, otros músicos, lo que fuera. ¿Vos a Papico Civil lo conocés? Sí. ¿Qué opinión tenés? Me acuerdo que Papico estaba 2x3 con la cámara encima y era una cosa que a mí me divertía mucho porque ya me llamaba la atención el tema de la fotografía desde aquel momento. Era un poco el signo de esa generación, es decir, que cuando apareció el video tenés la oportunidad de registrar, que era antes lo imposible, es decir, con la idea de hacer algo, pero después veo cómo. Qué lástima que no hubo más Papicos, porque los materiales audiovisuales que quedan de Papicos son prácticamente las únicas cosas que existen. Hoy inauguramos esta plaza. Un día un niño pasará preguntando ¿qué es esto? ¿Por qué Zitarrosa? Y se le podrá decir que no fue un caudillo político, no fue un presidente, fue simplemente un cantor popular. Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes. Él siente que el pueblo es su inmenso dolor. La muerte de Alfredo como que cristaliza una idea que él tenía, ¿no? Pero que claro, a la vez también ese afán de perfección hace que uno no pueda concretarlo. Y allí estaba, al pie de mi pasado, en el húmedo mapa de la Rambla, acunando mi voz en sus gargantas, hendida para siempre en el pecho de mi patria. Allí estaban, entre banderas, con una guitarra blanca. Bueno, ahí parte de lo que se va a estrenar a partir del 1 de septiembre. Guitarra Blanca, la historia de este documental inconcluso sobre Alfredo Zitarrosa. Bueno, para conocer todos los detalles recibimos a su director, Aldo Garay. Aldo, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? gracias. Muy bien. Bueno, nos costó arrancar con Maggie porque quedamos como muy emocionadas. Felicitaciones, porque por lo menos el tráiler realmente conmueve. Contanos ya es algo. Que ya es algo, claro. Bueno, un momento muy especial para el país, a nivel de la democracia, de lo que representaba para el pueblo uruguayo, ¿no? Sí, creo que también hace parte de claro. todas esas emociones. Exacto, es un combo de emociones Exacto. en realidad, sí. Pero es como un metadocumental, porque en realidad intenta abordar la mirada que tenía Papico de Zitarrosa, que en muchos casos lo decían, es la única sobre ese tramo de su vida, ¿no? Exacto, sí, claro, es como se inscribe dentro del género, el cine dentro del cine, digamos, ¿no? Lo que Guitarra Blanca narra es eso, es el proceso. Es el vínculo, por un lado, de Zitarrosa y Papico, Francisco Civil, que fue un poeta joven que vivió en el incilio, ¿no? Acá hay una cosa de espejos, ¿no? Papico fue un joven que vivió en el país durante la dictadura y Zitarrosa en el exilio, digamos, no se conocían. Papico gran admirador de Zitarrosa. Por un lado narra eso, el vínculo de estos dos hombres, que una vez que se conocen se transforman en grandes amigos. Y por otro lado, el proceso y la inconclusión de este trabajo, ¿no? Que Papico comienza a filmar. Esto es una cosa bien singular. El mismo día que lo ve, la primera vez que lo ve a Zitarrosa, lo ve a través del lente de la cámara. Y comienza a filmar el mismo día, hacia la llegada misma de Zitarrosa del regreso del exilio, ¿no? Y se transformó en la persona que documentó los hechos públicos más importantes de Zitarrosa durante el regreso del exilio hasta su muerte en el 89. Ese proceso fue el que registró todo eso. Las dos preguntas que me surgen son ¿por qué no pudo terminarlo? ¿Por qué quedó inconcluso? Que me imagino que es lo que muchos se preguntan. Y por otro lado, si esto es una forma de darle cierre también a ese trabajo que comenzó Papico.
Sí, la primera pregunta, ¿por qué no lo hizo? Es muy difícil de responder, porque en realidad habría que estar pero muy por dentro de la cabeza de Papico, digamos, ¿no? Porque ahí creo que operan muchas cosas, ¿no? La cercanía al retratado siempre es un problema, digamos. Cuando se quiere tanto y se le tiene tanto afecto, tanto respeto, tanta admiración a quien se está retratando, eso es un problema. Es un problema. Tiene muchas cosas a favor, pero también cosas en contra, digamos, ¿no? Porque hasta dónde contás, qué vas a contar, cuál va a ser el punto de vista, digamos, ¿no? Yo más o menos, yo conocí a Papico bastante, supe bastante como... Escuché muchas veces cuál era como su idea de documental, y la idea era hacer una gran biografía, digamos, contar un poco, surcir vida y obra, digamos, de Citarrosa. Una épica, ¿no? Muy grande, porque, digamos, la obra de Citarrosa es realmente inabarcable, es una obra imponente, no solamente en lo musical, en lo literario, digo, Pero hasta en el periodismo, digamos, ¿no? ¿Se le puede dar ese cierre Y tal bueno, vez a ese trabajo? Se le da un cierre, yo creo, que a todo este material que estuvo como oculto, digamos, ¿no? Siempre te queda la duda en esta cosa cuando tomás un archivo de otro, en esta cosa como de posta de realizadores, si realmente esto podría, no sé, gustar a quien, al autor original. Exacto. Esa duda siempre la tenés. Me pasó con un trabajo anterior que se llama El Filmador, que también se rescatan películas, en este caso en cine, en blanco y negro, y mudas de la década del 50, de José Pedro Díaz, que sucede lo mismo, es decir, ¿qué pensarán de esto? Bueno, pero es un ejercicio que te interesa hacer, ¿no? Sí, el rescate de archivo, que es un ejercicio de memoria, me gusta mucho el trabajo de archivo, no el trabajo de archivo meramente para ilustrar entrevistas, en este caso, sino de tratarlos como originales, como si fueran actuales, y tratarlos con intensidad dramática, digamos, ¿no? O sea, y creo que el archivo de Papico sobre Citarrosa permite eso, digamos, ¿no? Porque si bien esto pasó hace 30 y pico de años, tiene mucha vigencia en muchas cosas. Uno cree que el Uruguay cambió, pero en el fondo, si mira, incluso hasta los escenarios cambió muy poco. Ahí está, ¿qué vigencia ves vos? Bueno, veo una vigencia de ciertas tensiones sociales y políticas. Hay una cosa que hice por elección, evidentemente, porque me sorprendió mucho que Citarrosa, antes de cantar algunas canciones, hacía un prólogo contando la historia de esas canciones, porque él creía que los jóvenes del 85 tenían que saber cuál era el trasfondo y el contexto de la creación de esa canción. Por ejemplo, de Doña Soledad, por ejemplo. Y cuando uno escucha los argumentos y cuál fue el contexto y cuál fue como los motivos y el proceso que lo llevó a crear esa canción, hay un diálogo muy directo con el presente también. O sea, a ver, no hay nada nuevo. Yo creo que hay asuntos esenciales que se repiten siempre y son cíclicos en la historia de nosotros, ¿no? O sea, nosotros como humanidad, digamos, no solamente como país. Entonces yo creo que hay como mucha vigencia. Y luego está esto que a mí me conmueve mucho, que es como un artista logra calar tan hondo en la gente, ¿no? En el caso de Alfredo... ¿Qué nos contás? ¿Qué mirada ofrece Papico de Citarrosa? O sea, ¿qué descubrimos de eso en el... Hay un ojo, evidentemente, que hay un ojo que está... Hay un ojo que está potenciado por un lado y por otro lado se puede decir percudido por la admiración. La admiración a veces hace que no veas todo. Pero para mí lo más importante fue que, insisto, fue el que documentó ese momento tan efervescente que tuvo el Uruguay del 85 al 89, ¿no? Los conciertos históricos de Citarrosa. Ahí hay como una, bueno, hay una mirada, hay como una, por lo menos tener el oportunismo de estar en el lugar adecuado. Que eso ya de por sí es un valor. ¿Qué tenía más allá de lo que vemos, ¿no? De especial Citarrosa para generar eso? El momento
político del país, su voz, su carisma. Todo, sí, no sé. Lo que pasa es que ahí puedo ser muy poco objetivo. Yo creo que lo tenía como todo. Ahí, no sé. Bueno, pero capaz que con toda esa información, no, bueno, todo ese documental yo creo que tenía Papico. Pasa que es un caso muy excepcional porque reúne una calidad artística impresionante, pero a su vez no es elitista, o sea, se acerca, es policlasista, se puede decir en términos, o sea, le llega a todo el mundo, pero con calidad, siempre con la palabra justa, o sea, y también una persona que buscó por muchos lados. Insisto, uno ve, por ejemplo, hay un registro que hizo Papico en el año 86 en el Teatro Notariado, donde presenta Guitarra Negra, pero antes Citarrosa hace un prólogo de un ejercicio artístico, podríamos llamarlo de una manera, se llama Los Diamólogos, ¿no? Que es algo realmente genial, es un ejercicio con el lenguaje, con el idioma, con las palabras, donde Citarrosa ponía un grabador, tiraba play a una grabación donde él hablaba con sí mismo y se sentaba a escuchar eso. Entonces, digamos, tenía como muchos planos para conquistar y para llegar al público. Más allá de su compromiso político-social, que evidentemente eso creo que cualquier artista es un plus que tiene, ¿no? Porque me parece que estar comprometido con el lugar donde vivís y tu tiempo es algo que está muy bueno, ¿no? Eso hace empatizar, hace que... y en el caso, insisto, de Citarrosa, la calidad, la excelencia sobre todo, ¿no? O sea, su voz, su forma de decir las cosas, su porte. Sus cosas. Sus cosas. Como lo que decía. Claro, sí. En lo práctico, en la confección de tu material, o sea, ¿cuántas horas de grabaciones de VHS mezcladas con entrevistas que se pueden ver? ¿Cómo surciste el trabajo práctico para contar esto que nos ven? Es interesante, eso fue un proceso largo, porque en realidad tuve bastante tiempo con eso. También, por otro lado, para alejarme, despojarme un poco del afecto hacia Papico. O sea, que no creo que lo perdí, pero te pasara lo que a Papico le pasó con Citarrosa. Porque eso paraliza un poco, ¿no? Entonces, fue un trabajo de selección. Yo creo que lo fui como surciendo y cantando con el tiempo, en realidad. Evidentemente que consciente y como muy claro en lo que más o menos buscaba en los momentos de los conciertos, o sea, por ejemplo, no abusar en poner muchas canciones enteras, por ejemplo, eso, sino en rescatar estos gestos que se pueden entender como nimios entre una canción y el discurso, por ejemplo, ¿no? Preferís más los discursos, que creo que le dan como más espesor y dan como más... revelan como ese otro Citarrosa, creo. Además, muy afectado por la emoción de haber regresado del exilio, digamos. También había una situación en él muy particular. Entonces, digamos que la construcción fue larga, lenta, y que fue acompañada con otros trabajos también, ¿no? Eso que me ayudó bastante como a descansar y a volver, digamos, a abandonarla y a retomar, ¿no? Y también en la elección de quienes complementan esta historia. Porque en el proceso de esto, lamentablemente, murió mucha gente que podía haber aportado. Que ese es otro asunto, ¿no? Que ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿O cuándo empezaste a planearlo? Vos sabés que exactamente, creo que 7 años, ponele. Desde que en el momento dije, bueno, voy a efectivamente a reconstruir esto, a tratar de reconstruir este vínculo y tratar de armar esta historia, este documental inconcluso. Y a lo que iba, de que mucha gente que tenía la lista inicial de entrevistar murieron, ¿no? Y un poco creo que se trata de eso, de cómo las historias se desvanecen si no estás en el momento justo, ¿no? Y una vez que alguien se muere, se lleva algo, fuiste, ¿no? O sea, ya está, se perdió. Porque claro, son vivencias como muy personales, muy intransferibles, si se quiere. O sea, después te pueden contar que alguien sabía algo, pero ya no es lo mismo. Sí, Aldo, se estrena el jueves. El jueves, en primero, Cinemateca. Sí, en Cinemateca. Sí. ¿21? Aún no sé la hora. Bueno, hay que estar atento porque es el 1 de septiembre, sí. entonces el estreno. La idea después es replicarlo en alguna otra sala. Inicialmente... ¿Puede quedar en alguna plataforma? Bueno, veamos. Inicialmente pensamos ahí, es un estreno muy chico, es un documental, creo yo, chico en su lanzamiento y eso, pero esperemos que
que tenga como lo que se llama como un boca a boca, ¿no? Que replique y después vemos. Vamos por ahí. Bueno, éxito. Que así sea. Vamos por ahí. Sí. Que lo podamos ver la mayor cantidad de Exacto, esa es la idea, sí. Muchas Sí. gracias. No, gracias a ustedes. Que sea en el momento adecuado, en su tiempo, ¿no? No más adelante dentro de algunos años. Ah, sí. Gracias, Aldo. No, gracias. Cerramos por aquí la entrevista con Aldo Garay a propósito de Guitarra Blanca, este documental que se va a estrenar el próximo 1 de septiembre en Cinemateca. Ya son las 9 de la mañana, 41 minutos.